amigo don Fernando Marías, ganador del Premio Nadal, Ateneo de Sevilla, Biblioteca Breve. Somos amigos desde hace muchos años y solo le he encontrado en todos estos años un pero, y es que nació en Bilbao. También tengo que decir que es de los bilbaínos que conozco al que menos se le nota que es de Bilbao, lo cual habla en su favor. Bien, entonces, sin más, doy paso a Fernando Marías, que va a moderar este debate, y les reitero nuestro agradecimiento por su presencia. Muchas gracias, querido Miquel. Buenas tardes. Miquel siempre lo tiene que decir, ¿no? ¿Qué va a hacer cuando es de Bilbao? No vamos a entrar en ese debate porque entonces dejaríamos de hablar de aquello a lo que hemos venido a hablar, pero es infalible. Ahora que no nos oye, que se ha ido mientras llega por el otro lado, lo diré que siempre lo recuerda. Bueno, teníamos un tema marcado. Nos hemos propuesto, la verdad es que las tres personas que estamos sentados en el escenario, hay un tema que nos une, hay muchos temas que nos unen, pero hay uno en concreto que nos parecía interesante poner sobre la mesa y sobre el escenario, porque ciertamente las últimas obras que los tres hemos creado tienen mucho que ver con ese título, con ese planteamiento que habíamos hecho, la autoficción como frontera de la narrativa y la poesía. La autoficción es un término, es curioso, yo creo que Raquel es mucho más, Manuel es mucho más científica, Raquel, que nosotros, porque nosotros divagamos y ella de pronto antes nos ha dicho, bueno, yo tengo una definición precisa de la autoficción. Entonces, antes de nuestra divagación, que probablemente nos llevaría a donde siempre, empezar a contar cosas, yo creo que tal vez estaría bien que nos contaras esa definición que has buscado, la historia de la palabra autoficción, para que centremos un poco aquello de lo que vamos a hablar. ¿Qué has encontrado por las redes? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Yo me apunto a divagar también, pero sí que es verdad que como partida de nuestra charla vamos a utilizar el término autoficción. Sí que intrigada me metí un poco a investigar cuál era la historia de ese término, desde cuándo se utiliza y por qué. Y me encontré con que fue acuñado formalmente, desde el punto de vista literario y crítico, por Dubrovsky en 1977, es decir, hace 42 años. Es un término entonces relativamente joven dentro de la crítica literaria. Y él lo acuñó para una novela que fue muy famosa y muy celebrada en su momento, que aún lo es, Hijos. Y él decía, y después los críticos posteriores que siguieron ahondando en el estudio de la autoficción como uno de los compartimentos de la ficción literaria, que para que se diera el término autoficción se necesitaba el requerimiento de que el autor, el narrador y el personaje de lo contado fuese la misma persona, es decir, que coincidiese. De manera que ahí ya, si de pronto somos absolutamente estrictos, esto descarta muchas de las obras que muchas veces son designadas como autoficción de manera más coloquial, por así decirlo. Claro, porque hay una corriente últimamente que yo creo que es bastante curiosa. Es verdad que parece que es un término no concebido de una manera tan científica, digámoslo así, pero que se utiliza mucho en la literatura de nuestro país últimamente. Surgen muchos libros alrededor de este concepto. Y además, a mí me sorprende que tiene muchos enemigos. Es curioso cómo hay mucha gente que dice, otro libro de autoficción, es que hay que ver la autoficción, es que ¿por qué los escritores escriben autoficción? A mí esto me sorprende mucho porque creo que lo primero que debe ser un escritor es absoluta y profundamente libre, es decir, hacer exactamente lo que le dé la gana, y por tanto parece curioso que por el hecho de contar una historia que está relacionada contigo mismo, con tu vida, con tu experiencia, pues se te echen encima determinados sectores de la crítica o de los lectores. Antes de que comentéis qué os parece ese rechazo o qué opináis de las personas que al contrario sienten pasión por la autoficción, también mientras veníamos hay otro matiz, porque es verdad que Manuel puede divagar, pero luego también divaga muy positivamente y con mucho interés. Y entonces ha dicho, yo quiero decir algo sobre la autoficción y la autobiografía. Como de esto llevo hablando, ¿cuánto llevas hablando de autoficción y biografía?
Yo creo que ha sido año y medio, año y medio largo. Llevo hablando de esto. A partir de Ordesa. Por cierto, yo no sé, creo que tal vez es el primer lugar en el que lo dices en público. En Francia tuviste ayer una segunda candidatura, un premio importante francés. Sí. Y me gustaría que nos lo dijeras un poquito para que podamos mostrarte nuestra alegría. Pues sí, no, Ordesa, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por vuestra presencia. Nos acaba de traducir la novela al francés, salió a finales de agosto y ya está nominada a 2 premios de allí, al Médicis y al Femina. O sea que eso para mí significa que voy a tener que ir a Francia muchas veces. O sea que en realidad, pero bueno, eso no es una mala noticia. No es mala noticia, pero también en Italia también es un libro de mucho éxito, lo cual me obliga a ir constantemente a Italia. Entonces, y eso, en esa parte... Eso también te gusta, esa es la parte, sí, la parte poética. Italia sí, Italia... Pero curiosamente, cuando hablábamos antes de la cuestión de la autoficción, sí. Tú decías, no, es que Ordesa es autobiografía. Sí, en realidad... Cuéntanos un poco. En realidad, ojalá, si yo a veces cuando sale este tema digo, pues ojalá fuese autoficción, ojalá mi novela fuese autoficción, sería maravilloso que fuese autoficción. Pero no, a ver, de entrada esto, bueno, pues es una cosa que apasiona más a los teóricos de la literatura que a los lectores, y tampoco nos apasiona mucho a los escritores, porque los escritores nos sentamos a escribir, llevamos una urgencia emocional, un deseo de contar, de narrar y tal, y luego sale como sale, pero lo importante es el fundamento de la literatura es el servicio a la vida y la representación de la vida. Entonces eso es lo que a nosotros nos mueve y las pasiones que llevamos. Ahora, los críticos literarios y los teóricos pues luego reflexionan sobre lo que uno hace, y yo sí veo que hay ahí un lío que es mezclar la autoficción con la autobiografía. La autoficción es cuando un escritor cuenta su vida pero inventa cosas, o sea, se inventa cosas. Y la autobiografía es cuando un escritor, desgraciadico él, como yo, pues va y no inventa nada, y entonces lo cuenta todo, porque hay una cosa también que ocurre también en el caso de Fernando en La Isla del Padre, que es que si tú vas a contar la vida de tu padre, en mi caso la vida de mi padre y de mi madre, en el caso de Fernando la vida de su padre, tú no te puedes inventar, no puedes hacer autoficción, no te vas a inventar. A veces está mucho más inducido de lo que parece, porque elegimos entre lo que nos llega, por decirlo así. Y yo tengo en Matria, hablando de lo de Julio Iglesias, que me encanta lo que dices, un poema que habla exactamente sobre eso, porque a mí me sucedió, epifanía en la boca lo llamé, me sucedió que con 18 años, por motivos que no vienen al caso, pero amorosos, como todo lo que pasa importante a los 18 años, viajé por primera vez a Buenos Aires. Y en mi caso, Buenos Aires no... Yo creo que para casi ningún habitante de la península ibérica, Buenos Aires tiene unas connotaciones emocionales muy fuertes. No es como ir a una ciudad, digamos, desconocida. Pero además, en mi caso, 4 hermanos de mi abuela murieron en Argentina. Fueron emigrantes a principios del siglo XX, 2 regresaron y 2 se quedaron. Me dirán ustedes, ¿cuántos había? Pues 14. Pero 6 emigraron a la Argentina y 2 volvieron. Pero esos 2 que volvieron nos trajeron el legado de toda una cultura común y hermana que, digamos, se encarnizaba como nada, como en ninguna otra cosa, en la música. Y entonces, pues yo recuerdo a mi abuela cantando las canciones, los tangos que trajeron de la Argentina a sus hermanos, Cieguita, muchos por una cabeza. Y yo eso lo oía de niña, como, digamos, una banda sonora de la infancia, y de pronto al llegar a la adolescencia, con esta cosa que tienen todos los adolescentes, como dijo Gil de Viedma, de llevarse la vida por delante y pensar que lo de los antecesores es kitsch o no es suficientemente moderno o es hortera, o en fin, todas estas cosas absurdas que todos pensamos cuando estamos en la adolescencia, sobre todo en la adolescencia del mundo contemporáneo, del mundo urbano. De pronto a mí me parecía como que esa cultura, ese folclore, esa música estaba en un escaño, o sea, digamos en un escalón de modernidad inferior a la música que yo escuchaba, que yo nací en los 70, empecé a escuchar música a finales de los 80 y de pronto era todo inglés.
la música, las películas de cine, las modas, absolutamente todo. Y en esa falsa creencia me voy a Buenos Aires con 18 años y mi amor de entonces me dice vamos a oír un concierto en el barrio La Boca. Ya de aquella, estoy hablando de los primeros 90, en la Argentina triunfaba un grupo que se llamaba Soda Stereo, que era rock latino. Ya de aquella, para los propios argentinos, el tango, también los de mi edad, los que eran jóvenes entonces, el tango era una cosa así como si yo ahora te digo vámonos al Corral de la Pacheca a oír, una cosa para guiris, ¿no? Que no estaba ya de moda. Pero aún así, a mí me gusta conocer, tengo mucha curiosidad intelectual y no me podía perder eso. Vamos. Y me encuentro sentada, como si fuera, eso sí que es, a lo mejor está distorsionado, pero lo veo nítido en mi cabeza. Con mis 18 años sale un tipo a cantar y cantó precisamente por una cabeza. A capela comenzó y después salieron los músicos, salió el bandoneón, etc. Y me supuso un impacto emocional incontrolable que me puse a llorar en el primer tango, después también había milonga, y dejé de llorar después de irme. Y de manera irracional comprendí que esas jerarquías absurdas entre culturas que yo había, digamos, establecido en mi cabeza, esa anglofilia mimética, era falsa. Y a ese momento le debo mucho más de lo que parece, porque desde entonces mi tratamiento del propio lenguaje, de la propia cultura, siempre ha sido diferente que si no hubiese tenido esa sensación tan nítida. Claro, es un poco como si el mundo se hubiera movido para que en ese instante aquella persona que salió a cantar cantara exactamente eso y no otra cosa. Es decir, cuando eso ocurre, yo creo que hay una emoción que de alguna forma, cuando tenemos la sensación de ser el centro del universo, que intuyo que es un poco lo que te pasó en aquel momento, ¿no? Seguramente. Yo creo que eso es lo que estás contando también, es un poco como lo que decía Manuel. Yo te escuchaba hablar de Julio Iglesias y pienso que probablemente si en aquel momento en la tele a ti te hubieran dicho, ven que está Lou Reed, pues tú habrías hecho lo mismo que tu madre cuando estaba Julio Iglesias. De hecho, no comprendía yo en la tele por qué salía siempre Julio Iglesias y nunca salía Lou Reed. Era una cosa que yo de crío estaba, digo, joder, la música que a mí me gusta no sale nunca en la tele. Había una cosa que no sé si hay gente de nuestra generación, que había un programa que se llamaba Popgrama. Sí, llevaba claro. Diego Manrique y Carlos Tena. Yo era el único programa que veía, pero nunca salían los músicos que a mí, salía música anglosajona, pero nunca salía Lou Reed ni nada, ¿no? Y entonces pensaba, yo llevaba la idea de que Lou Reed debía ser una cosa muy rara porque no salía nunca en la tele. Y Julio Iglesias siempre salía en la tele. Claro, pero eso es una reflexión posterior que yo creo que también nos marcó mucho este tipo de cosas, ¿no? Cuando ocurren que aquello que te gusta, yo también pensaba eso, porque decía, ¿por qué ponen películas? Me gustaban las películas de Peckinpah y decía, todo el tiempo están poniendo películas de Ingrid Bergman en la tele y nunca ponen una película de Peckinpah. ¿Por qué? Y claro, cuando eres tan joven no lo entiendes, simplemente ocurre que en la tele no está aquello que a ti te gusta, ¿no? Pero al final sí es verdad que si lo hubieran puesto habríamos corrido por el pasillo igual que hacía tu madre para escucharlo, ¿no? Sí, No, y aparte yo me acuerdo que yo veía mucho la tele con mi padre, ¿no? Porque la forma de comunicarme con mi padre era a través de la televisión. Porque nos sentábamos, mi padre y yo hablábamos a través de la televisión. Nos sentábamos, o sea, él se sentaba en una esquina, yo en la otra, y veíamos la tele, y entonces mi padre le hablaba a la televisión y en realidad me lo estaba diciendo a mí, ¿no? Pero no habíamos desarrollado la confianza, porque en aquella generación no existía la confianza que ahora la gente, ahora los chavales hablan con su padre y con su madre tranquilamente, ¿no? Pero entonces no. Entonces diseñamos eso, él le decía algo a la tele y me lo estaba diciendo a mí, y yo le decía algo a la tele y se lo estaba diciendo a él. Y así conseguimos un grado de comunicación intenso, ¿no? Sí. Y era como, si mi padre me hubiera dicho algo importante a la cara, hubiera sido de una incomodidad brutal, claro, ¿no? Entonces se lo decía aquí con Edgar en el se lo decía claro, y la moralidad de mi padre, su manera de entender el mundo,
yo la comprendí a través de lo que les decía a los de la tele, ¿no? Porque antes fue lo del coche. Es que se me está ocurriendo, según te escucho, que realmente hay una especie de narración de lo que es la memoria de nuestra generación, porque aquel programa surgió y cuando tú también lo veías, nosotros lo veíamos con una adoración. Yo recuerdo que empezó siendo los lunes, luego cuando fue muy estelar se pasó a los viernes. Se pasó a los viernes a las 9:30. Con Mayra, sí. ¿no? Yo recuerdo es que a Mayra. Me lo sé, o sea, el viernes a las 9:30 mi padre tenía que estar ya cenado, tenía que estar porque empezaba el 1, 2, 3 y si había cualquier alteración era una tragedia. A las 9:30, empezaba el viernes a las 9:30 el 1, 2, 3, ¿no? Y mi padre ahí estaba a concursar con los que concursaban en la televisión, a demostrar si que era más listo que claro, qué bonita ingenuidad cuando todos de alguna manera decían por 25 pesetas, capitales europeas. Pero toda España estaba concursando. Estábamos todos concursando. La base de ese programa es que pues, todo el mundo en su casa estaba diciendo palabras por 25 pesetas o cualquier... Y luego los tacañones estaban ahí. Sí. Era toda. Sí. Claro, pero es un retrato de este país. Claro, pero luego empezamos a decepcionarnos. Por supuesto, nos interesaban otras cosas, pero sí recuerdo que hubo. Es que la fama, yo creo que todos lo recordamos, la fama que llegó a tener Kiko Ledgar como presentador de este programa era. De hecho, hizo alguna película como protagonista. O sea, era una fama tremenda. O sea, algo verdaderamente increíble, ¿no? Y yo recuerdo que, a lo mejor me equivoco, puede que sea un recuerdo equivocado, pero. Algo que me impactó mucho porque fue muy triste, creo que tuvo un accidente, no sé si se cayó por la ventana o no sé si dijeron que le pasó algo, un episodio oscuro, que por lo visto dijeron que en el final de su vida se sumió en una depresión terrible y en algún momento incluso pues intentó suicidarse o algo parecido. Y aquella noticia a mí me sobrecogió y yo ya tenía bastantes años, pero me sobrecogió porque me pareció que de alguna forma era que mi niñez estaba teniendo de pronto un tinte negro y oscuro y sórdido y trágico, ¿no? Cuando veíamos aquello siendo muy niños, la felicidad era nítida. ¿En qué consistía la vida? En estar tratando de hacer más respuestas que el señor que estaba en la tele, ¿no? Y eso es curioso, interesante de ver. Yo creo que este tipo de libros nos salvan. ¿Habéis tenido la sensación, habéis aprendido de vosotros o de vuestra historia o de vuestra biografía, habéis desentrañado algo escribiendo vuestros respectivos libros? Yo creo que... A esas personas que nos han traído aquí y que han hecho por nosotros absolutamente todo lo que pudieron, ¿no? Y que nos han presentado el mundo. Y yo creo que esos homenajes son muy necesarios porque es verdad lo que dice Manuel, que vivimos en un momento histórico de materialidad que a menudo olvida toda la parte misteriosa, trascendente, espiritual, que es absolutamente intrínseca al ser humano. Pero ya no estoy hablando de espiritualidades guiadas, ni de iglesias, ni de poderes fácticos. No, estoy hablando de algo que nos pertenece por el hecho de nacer, que es esa sensación de trascendencia, de misterio, de que tenemos una parte que no podemos explicar con la razón. Y yo creo que simplemente por el hecho de pertenecer a la especie humana lo tenemos todos, unos más desarrollados que otros, pero es innegable. Y creo que además tenemos todo el derecho del mundo, y ahora es casi un poco revolucionario, reivindicar esa parte misteriosa. Eso de que no se nos explique en una ecuación que 2 y 2 no son 4, y de alguna forma la relación con los familiares, esa larga cadena misteriosa, por volver a utilizar las palabras tan acertadas de Manuel, que es la vida, se explica sobre todo, el temblor de esa trascendencia se explica sobre todo a través de la cadena familiar, de la relación de padres, hijos, etcétera, porque ahí de pronto no entran las leyes exteriores, no entran las leyes del mercado, no entran las leyes del consumo. Las lógicas son siempre lógicas humanas, que tienen más que ver con el amor, que tienen más que ver con la renuncia. Hoy cuando veníamos en el avión con el gran poeta Antonio Colinas, que nos acompañaba también en el avión que mañana estará de jurado en el premio de poesía, me contabas, nosotros somos, como ustedes ven, yo soy nacida en Jerez de la Frontera, sin pizca de acento andaluz, porque a los 6 años me fui a León, que mis padres son del noroeste. Y entonces compartimos lugar de nacimiento, que es una zona del noroeste zamorano entre Portugal y Galicia, que se llama Sanabria, muy hermosa, muy misteriosa en sus símbolos. Y me contaba que un amigo suyo este verano
que es un cazador pacífico, que es a mí la palabra cazador me pone los pelos de punta. Cazador pacífico es el que va a cazar pero no mata ni dispara, y eso ya me reconcilia un poco. Y por lo visto me contaba que la cierva se pone delante de la cría. Y yo le decía, es curioso porque lo único que yo conozca, y perdonen mi ignorancia si no conozco ninguna otra experiencia, que a mí personalmente, bueno, luego está el suicidio, podemos hablar de eso, pero que a una persona que no tiene deseos de terminar su vida le puede hacer renunciar, es ver a su hijo en peligro. Yo me pondría delante de mi hijo. Y de pronto esa es una lógica que tergiversa hasta el propio instinto de conservación. Es una lógica que va mucho más allá, que tiene que ver con la conservación de la especie y que está en nuestros instintos y que está en nuestras células, que lo llamamos amor, que Dante lo definió también como amor, pero que era el universo en órbita, la cosmicidad, es decir, esa fuerza a favor de la vida que todos tenemos dentro porque nos ha hecho llegar aquí. Y eso solamente yo creo que hoy en día se puede encontrar de una forma muy, muy intensa en las relaciones familiares, y no siempre, ¿no? Entre padres, madres e hijos, sí. Esa es la conclusión. Lo que tú has dicho es la conclusión que yo llegué, y yo hay un pasaje de Ordesa donde digo que el único ser que va a dar la vida por alguien sin que medie la duda. Sí, ese es el problema, porque el problema es la duda. Un amigo te llama, tal, te pide dinero. Dudas, ¿no? Todos son dudas, ¿no? Sí. ¿Cuándo no tienes la menor duda? Bueno, ¿me puedes prestar 15.000 euros y no te apañarías con 150? Sí. Si tu hijo te pide 15.000 euros, allí no hay duda. Todo lo que, si esa bala que va a tu hijo la recibes tú sin que haya ninguna duda. Sin que yo entendí el problema de la duda. ¿En qué momento no hay duda? ¿En qué momento un ser humano lo da todo sin que reflexione si está haciéndolo bien o mal? Es en la relación padres, madres, hijos. No a la inversa. No hijos hacia padres o madres. No. Es el padre y la madre hacia su hijo. El hijo no ve nada claro que tenga que hacer nada ni por su padre ni por su madre. Esto es así y será siempre así. Porque eso subvertiría el orden de las cosas, porque él tiene más esperanza de vida y por lo tanto, digamos que la conservación de la especie va a favor de él. Pero fíjate que hay la lengua, ninguna lengua del mundo ha creado, porque es el horror, es el mayor horror de la existencia humana, es que un padre o una madre pierda a su hijo. Es decir, no existe palabra para significar el vínculo de un padre o una madre que ha perdido a su hijo. Existe huérfano, existe viudo, pero no existe esa. Es verdad. No existe esa palabra. En ningún idioma. No existe. No existe la palabra que diga que un padre ha perdido a su hijo. No existe. Existe la palabra huérfano cuando un hijo pierde a su padre o a su madre. O existe la palabra viudo, pero no existe la palabra que describa el vínculo de un padre o una madre que se han quedado sin su hijo. Es una abominación de la naturaleza que no tiene nombre. Me pasó una cosa muy curiosa este verano y me invitaron a una sesión de fotos en el Museo del Prado que se iba a celebrar a partir de las 8:30, que es cuando ya se vacía de gente, porque para hacer las fotos con los cuadros, el maquillaje, los vestidos y todo eso, tenía que ser sin gente. Y de pronto a mí me emocionó mucho la idea, porque estar en una de las grandes pinacotecas del mundo sin gente me parecía una oportunidad, una experiencia. Y de pronto, luego la realidad siempre es un poco menos romántica, porque siempre había dos personas que nos acompañaban en todos los trayectos y estaba el itinerario marcado y no podíamos deambular a nuestro antojo por el Museo del Prado, porque eso está absolutamente prohibido, y nos llevaban al cuadro en el que nos iban a hacer la foto, que en mi caso era Doña Margarita de Austria, de Juan Pantoja de la Cruz. Pero de pronto, al volver, yo tuve la sensación, como uno cuando de niño entra en el cuarto de los juguetes
y en la oscuridad le da la sensación de que están callados, pero porque lo han visto entrar y hace solo 2 minutos que están callados, pero seguro que cuando te vayas están... Esa sensación tuve con los cuadros. Tuve la sensación de que ese día estaban enfadados porque decían, normalmente a estas horas ya tendríamos nosotros que estar por aquí. Ya salimos del cuadro y nos damos un paseo. Y nos dejamos de fingir que estoy todo el día encima del caballo. ¡Qué bueno! O sea, y esta noche me toca estar también en el caballo. Tenía esa porque les ha dado por hacer... Ya no se van. Y tenía esa sensación de que solamente se quedaban quietos cuando los miraba. Pero si dejaba de mirarlos, se relajaban o respiraban. Claro, es que esa sensación, esas salas que normalmente vemos iluminadas, ocupadas por gente, digamos en toda su solemnidad, verlas en penumbra y solitarias tiene que ser un cierto sobrecogimiento, ¿no? Es decir, está ahí esa obra reconocidísima que has visto, que conoces muy bien y que está ahí en penumbra, como esperando casi que eso, que casi parece natural que algo se mueva ahí dentro y se dirija a ti, ¿verdad? Claro. Estaba pensando en el fusilado, los del 2 de mayo, ese tendrá unas ganas de que se vaya todo el mundo para decir, joder, tengo hasta que me peguen un tiro aquí. Salir de aquí corriendo, ¿no? Yo no sé, Raquel, cuando parece que nosotros estábamos de acuerdo en que nosotros, al haber escrito sobre nuestros muertos, sí nos ha quedado esa idea de cierta salvación y de cierto alivio y de cierta reconciliación que permanece. Yo no sé, en esa indagación tan intensa que has hecho tú sobre esa Raquel que se llama Matria, o esa Matria que es Raquel, ¿qué sensación te ha dejado? Eso que llamamos el vacío del escritor, cuando normalmente uno termina un libro se suele quedar un poco exangüe, ¿no? Diciendo, ahora no sabemos qué será, pero de momento, desde luego eres incapaz al día siguiente de ponerte a hacer algo. ¿Qué sensación te ha dejado a ti terminar este libro que te ha llevado tanto tiempo? Y que al final, por cierto, es curioso, las novelas parece que en ese sentido son más rentables, porque son libros gordos, ¿no? Pero claro, un poemario, yo cuando veo Matria digo, fíjate, tantos años para hacer un libro que al final tiene... No, la verdad es que si fuera el peso, bueno, tú que eres poeta y novelista, las dos cosas, Manuel, lo sabes bien, que si fuera el peso la poesía no es rentabilizaría. Somos unos vagos los poetas, unos vagos. Claro, la condensación de la poesía no es solamente lingüística o simbólica, es también en cuanto, es material. Claro. Pero sí que es verdad que uno se queda... Es casi un parto, ¿no? De alguna forma. No sé si tú tienes esa sensación también con los libros de poesía, igual que con a lo mejor nos puedes hablar de la diferencia en tu caso entre los géneros. Es fundamental. Sí, me estaba riendo ahora porque es que sí, me acuerdo Manuel, de una... Perdona, es que siempre te tengo delante y te veo muy serio, porque ya veo que es un hombre muy serio. Pero de pronto se empieza él solo a sonreír. Y digo, me acuerdo de una historia que era que estaba pensando yo en Jesucristo. Claro, si tú a Jesucristo le quitas la parte de la religión y todo esto, es la historia de un tipo que está todo el día hablando con su padre, cosa que yo también. Quiero decir, o sea, es un tío que dice, mi padre, oye papá, padre, no sé qué y tal. Pero claro, tú le quitas la idea de que son dioses, o sea, que él es el hijo de Dios, o sea, son normales, o sea, yo me normal, yo estoy todo el día hablando con mi padre, ¿no? Sí, o recordando, esto mi padre lo hubiera hecho de tal manera, no sé qué tal, ¿no? Es verdad, sí. Entonces, porque hay más responsabilidad por su parte. Entonces, claro, toda esa responsabilidad que intermedia, la educación, un poco la presión de que uno tiene que intentar que los hijos caminen por el camino recto, todas estas cosas, que sean hombres y mujeres de provecho, todo eso es una presión emocional puesta en esa relación que la convierte en menos natural. Pero hete aquí, que de pronto uno llega como tú a los 40 y de pronto ya mira a los padres de igual a igual, en el mejor de los sentidos, porque ellos ya no tienen esa necesidad de protegerte, porque ya han hecho su trabajo contigo y de pronto llega un momento en el cual los padres y los hijos se convierten en iguales. Siempre, por supuesto, entendiendo bien la palabra iguales, siempre tiene que intermediar el respeto y, por supuesto, un hijo hacia un padre tiene obviamente un agradecimiento por todo lo recibido que hace que la relación no sea exactamente biunívoca. Pero sí que llega el momento en el que uno se puede relacionar ya sin temor, porque ya no intermedian esas presiones de a mi hijo le tengo que decir según qué cosas. Y yo no conozco a tus padres, pero estoy segura de que si tú con paciencia, con honestidad, con naturalidad pruebas a hablarles al adulto
perdido en el mundo, que ellos son igual que nosotros. Porque uno tiende a ver a los padres como fortalezas. También es verdad que es un momento melancólico. Yo una vez escribía sobre el día que mis padres dejaran de ser inmortales. Y eso lo recuerdo como algo triste, porque esa especie de faros invencibles, gigantes, que uno ve a los padres, de repente se hacen de tu tamaño. Y eso es positivo, pero también es bastante nostálgico. Pero el caso es que va a pasar, que lo queramos o no. Entonces, si a partir de ese momento tú intentas hablar de igual a igual, con toda, como digo, con toda la naturalidad a ese ser que está tan perdido como tú y que seguramente la vida le sigue abrumando y sorprendiendo y no tiene todas las respuestas. De la infancia hay algo que realmente es, para mí por lo menos me parece lo más relevante, que es el reino de la inocencia. Y es el momento en que un ser humano no conoce ni la adversidad, ni conoce el tiempo, ni la muerte, ni el dolor, y encima vive en un reino en donde está completamente protegido por su padre y por su madre, y para ellos es una especie de Dios, para su padre y para su madre, ¿no? Entonces, claro, la infancia es un territorio de una enorme plenitud, y tú siempre vas a estar, cuando te haces mayor, vas a estar rehén, no sé si rehén, pero deudor o por lo menos obsesionado con aquella época de la enorme y de la gran inocencia. La inocencia en el sentido también de que no te has topado con la adversidad, ¿no? Y encima tu padre y tu madre ordenan el mundo, te protegen y todo te ayuda, o sea, no hay nada todo está solucionado a través de tu padre y de tu madre, ¿no? Y es lo más parecido además a la inmortalidad, ¿no? Claro. Y la protección. Es como si de alguna forma todos fuéramos expulsados del Edén de la infancia. Eso pasa, a mí me pasó cuando yo me di cuenta de que algo grave pasaba, fue cuando me llevaron al colegio. Y de repente, yo me creía que era único en el universo, y cuando me llevaron al colegio vi a 25 igual que yo. Y digo, joder, total, que somos un montón. Yo solo recuerdo aquel primer día de colegio. Yo creo que seguramente si lo pensamos, yo creo que muchos de los presentes recordamos eso que acabas de decir. Yo creía que era el único, era el emperador del mundo, que existía yo solo en el mundo, mi padre, mi madre y yo. Y de repente llego al colegio y había 25 como yo. Joder. Tú eres primogénito. Sí. Y tú también. Yo también. Claro, los que hayamos nacido con hermanos mayores, esa sensación de unicidad ya no la podemos tener. Y yo creo que sobre lo que no se debe contar, que a mí en mi libro me dejó una sensación de paz. O sea, yo no me quedé diciendo esto lo tenía que haber contado y no me atreví. No. Una sensación de serenidad de decir, no, esto, pasó lo mismo. Decido no contarlo. A mí me pasó igual. Claro, sí, esto queda entre mi padre y yo, no me apetece contarlo, porque además tampoco aportaría demasiado al libro. Es decir, yo creo que lo que quieres contar, quieres crear una especie de esculpir una narración, y hay cosas que sencillamente no hacen falta para eso, ¿no? Y además tiene cierto sentido que queden secretos entre tu padre y tú. Absolutamente. Creo que es bonito que queden. Y lo que has dicho de ocultar parte de la verdad es la manera de construir el relato sin mentir. Yo hoy estoy machadiana. Tiene un cantar que dice: dijiste media verdad, dirán que mientes 2 veces si dices la otra mitad. Ya solamente el hecho de seleccionar qué partes de la realidad, eso lo vemos en los medios de comunicación, cómo desinforman o manipulan, muchas veces mintiendo, pero a veces incluso sin mentir, solamente ocultando las partes de la realidad que interesan menos ser contadas para salvaguardar determinados intereses. No es que escribir un libro sea un acto de maquiavelismo o semejante, ni mucho menos, sino que me refiero que el hecho de contar unas cosas y otras no, ya es estar creando una ficción. Y yo estoy de acuerdo con Fernando, yo creo que la autobiografía lata no existe. No existe. No existe. No puede existir. La verdad que no he vivido nunca lo de la confesión, porque yo ya, mi padre, digamos que me salvaguardó de esas realidades, pero a mí mi madre siempre me ha contado que ella siendo niña, con 8 años,
como la obligaban a ir a confesarse, que sería lo más parecido a una autobiografía, ella ya con 8, 7 años estaba pensando, a ver qué le digo a esta, y se inventaba lo que iba a decir. O sea que obviamente la confesión, ni los más inocentes ni los más pequeños de manera estricta la realizan, porque iría en nuestra contra, pero además sin ningún sentido, ¿no? Yo creo que eso lo intuyen hasta, ya digo, los niños. Hasta tal punto es que un escritor casi es el acierto con lo que no tiene que contar. Acertar con lo que no tiene que contar. Sí, pero además esa idea de que es imposible una autobiografía científicamente exacta, porque nuestra propia memoria nos traiciona. Para mí, yo siempre digo, me repito y digo que la memoria es una novela, no es veraz. Es lo que yo recuerdo, lo que según voy evolucionando va cambiando, lo que de pronto viene otra persona y me añade otra cosa, lo que es el sentimiento lo contabas al principio, 2 personas que se juntan y dicen, esto fue así, no, fue de esta otra manera, y los 2 estuvieron en el mismo lugar, ¿no? Nadie puede escribir su autobiografía porque nadie recuerda con exactitud y veracidad lo que ocurrió, solo lo que a él le parece que ocurrió. Entonces yo creo que siempre es ficción. Y lo que dice Manuel, el manejo del silencio. Hizo Juan Mayorga este año, creo que fue este año, cuando entró en la Real Academia de la Lengua, un discurso maravilloso sobre el silencio en el teatro, que yo le recomiendo porque es una pieza de una belleza, y efectivamente el silencio en el teatro, el silencio en la narrativa, el silencio en la poesía, yo creo que forma parte esencial de la obra, tanto como lo que se dice, me da la sensación. Y dicho lo cual, tenemos que terminar. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos compartido este rato y hasta la próxima. Gracias.